Número 21. La ley del legado. El valor duradero del líder se mide por la sucesión. En 1997 murió uno de los mejores líderes empresariales del mundo. Su nombre era Roberto Goizueta, presidente y ejecutivo principal de Coca-Cola Company. En un discurso que dio al Club de Ejecutivos de Chicago unos meses antes de morir, Goizueta hizo esta declaración. Hace 1.000 millones de horas apareció en la Tierra la vida humana. Hace 1.000 millones de minutos surgió el cristianismo. Hace 1.000 millones de segundos los Beatles se presentaron en el show de Ed Sullivan. Hace 1.000 millones de Coca-Colas era ayer por la mañana. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué debemos hacer para que esta mañana haya 1.000 millones de Coca-Colas? La búsqueda perpetua de Goizueta fue hacer de la Coca-Cola la mejor compañía del mundo, lo cual aún procuraba diligentemente cuando murió de súbito. Las compañías que pierden a su jefe principal por lo general entran en estado de confusión, especialmente si la partida es inesperada, como fue la de Goizueta. Pero no Coca-Cola. Está mejor hoy que cuando él murió. Es increíble el legado que Goizueta dejó a la compañía. Cuando comenzó a hacerse cargo de la Coca-Cola en 1981, su valor era de 4.000 millones de dólares. Con su liderazgo, este valor aumentó a 150.000 millones de dólares. Esto representa un aumento de más de 3.500%. La Coca-Cola llegó a ser la segunda corporación más valiosa de los Estados Unidos por encima de los fabricantes de autos, las compañías de petróleo, Microsoft y Walmart. Pero no fue el alto valor de las acciones lo más significativo que Goizueta dejó a la Coca-Cola, sino la forma en que vivió la ley del legado. Cuando se anunció la muerte del jefe principal, no hubo pánico entre los accionistas. El analista Emmanuel Wallman, de la Paine Webber, dijo que Goizueta preparó a la compañía para su ausencia como ningún otro ejecutivo. ¿Cómo lo hizo? Primero, impartió a la compañía la mayor fuerza posible. Segundo, preparó a Douglas Ivester como su sucesor en el más alto de los cargos. Michael H. Gramin, escritor para el Atlanta Constitution, informó: a diferencia de otras compañías que enfrentan una crisis ante la partida o la muerte del más alto ejecutivo, se espera que la Coca-Cola retenga su estado como una de las corporaciones más admiradas del mundo. Goizueta había preparado a Ivester, oriundo de Georgia, desde su nombramiento al segundo puesto en importancia de la compañía en 1994 para que siguiera sus pisadas. Y como un indicativo de la gran seguridad de Wall Street respecto al equilibrio financiero de la Coca-Cola, las acciones de la compañía apenas susurraron cuando se le diagnosticó a Goizueta cáncer en el pulmón. Doug Ivester, contador de profesión, comenzó en 1979 su trabajo en la Coca-Cola como subdirector. 4 años después fue nombrado jefe principal de finanzas. Era conocido por su excepcional creatividad financiera y fue una de las fuerzas principales en la capacidad de Goizueta de revolucionar el manejo de la compañía, de las inversiones y la deuda. Todo parece indicar que en 1989, Goizueta se dio cuenta de que Ivester tenía un gran potencial sin utilizar, y entonces lo sacó de su función, que había sido estrictamente financiera, y lo envió a Europa a obtener experiencia internacional en operaciones. Un año después, Goizueta lo trajo de regreso y lo nombró presidente de Coca-Cola USA, donde estuvo a cargo de gastos y mercadeo. Desde allí siguió preparando a Ivester, y en 1994 no había duda de que Ivester sucedería a Goizueta en el puesto máximo.
Goizueta lo nombró presidente y jefe principal de operaciones. Esto que Roberto Goizueta hizo fue muy poco usual. En la actualidad, pocos jefes principales de compañías forman líderes fuertes y los preparan para hacerse cargo de la organización. ¿Por qué Roberto Goizueta era diferente? Él mismo era un producto de la ley del legado. Roberto Goizueta comenzó con Coca-Cola en La Habana en 1954. En 1966, Goizueta ya era vicepresidente de Investigación y Desarrollo Técnico en la sede de la compañía en Atlanta. Era el hombre más joven que había ocupado ese puesto en la compañía. Pero a principios de los 70 sucedió algo aún más importante. Robert W. Woodruff, el patriarca de la Coca-Cola, tomó a Goizueta bajo su protección y comenzó a desarrollarlo. En 1975, Goizueta fue nombrado vicepresidente de la división técnica de la compañía y se hizo cargo de otras responsabilidades en la corporación, como la supervisión de los asuntos legales. Y en 1980, con la bendición de Woodruff, Goizueta se convirtió en presidente y jefe principal de operaciones. Un año después era el presidente de la Junta y jefe principal. Con toda confianza, Goizueta seleccionó, formó y preparó a su sucesor a principios de los 90 porque estaba edificando sobre el legado que había recibido en los años 70. Goizueta dijo una vez: el liderazgo es algo que usted no puede delegar. O lo ejercita o cae a sus pies. Yo creo que hay una tercera opción. Usted puede pasarlo a su sucesor. Esta fue la opción que Goizueta escogió. Max Dupré, autor de El liderazgo es un arte, declaró: la sucesión es una de las responsabilidades claves del liderazgo. De todas las leyes del liderazgo, la ley del legado es la que menos líderes parecen aprender. Piense sobre esto. Un individuo se siente realizado cuando puede hacer grandes cosas por sí mismo. Alcanza el éxito cuando faculta a sus seguidores a hacer cosas grandes con él. Obtiene significado cuando desarrolla líderes que hacen cosas grandes por él. Y comenzó a desarrollarlo. En 1975, Goizueta fue nombrado vicepresidente de la división técnica de la compañía y se hizo cargo de otras responsabilidades en la corporación, como la supervisión de los asuntos legales. Y en 1980, con la bendición de Woodruff, Goizueta se convirtió en presidente y jefe principal de operaciones. Un año después era el presidente de la Junta y jefe principal. Con toda confianza, cuando salí de allí, la asistencia promedio era de casi 300 personas y nuestro récord era de más de 300 personas. Había puesto programas en funcionamiento y todo se veía muy prometedor. Pensé que realmente había hecho un gran trabajo. Cuando ya tenía unos 18 meses de estar en mi segunda iglesia, supe que no estaba yendo muy bien. En realidad, se estaba haciendo más pequeña. Esto realmente me molestó. Un líder detesta ver que algo en lo que ha puesto su sudor, su sangre y sus lágrimas se venga a pique. Al principio me enfadé con el líder que me sucedió, pero luego recapacité. Si realmente hubiese hecho un buen trabajo allí, no habría importado qué tipo de líder me hubiera sucedido, bueno o malo. La culpa realmente era mía, pues no había preparado a la organización para triunfar después de mi salida. No estaba yendo muy bien. En realidad, se estaba haciendo más pequeña. Esto realmente me molestó. Un líder detesta ver que algo en lo que ha puesto su sudor, irse de la organización de una manera u otra. Esto hizo que reconociera que parte de mi trabajo como líder era comenzar a preparar a mi gente y a mi organización para lo que inevitablemente viene en el futuro. También me hizo dejar de dirigir seguidores y comenzar a desarrollar líderes. Mi valor duradero, como el de cualquier otro líder, sería medido por mi capacidad de dar a la organización una sucesión sin problemas.
Mi mejor historia de sucesión personal tiene que ver con mi partida de la iglesia Skyline. Durante los 14 años que estuve allí, mi personal y yo formamos literalmente cientos de líderes sobresalientes, tanto voluntarios como miembros del personal. El desarrollo de todos esos días se venga a pique. Al principio me enfadé con el líder que me sucedió, pero luego recapacité. Si realmente hubiese hecho un buen trabajo allí, no habría importado qué tipo de líder me hubiera sucedido. Pero yo no podía hacer eso en Skyline. La Junta Administrativa Local seleccionaría a un sucesor, y yo no iba a estar encargado de dirigir ese trámite. Pero había otras cosas que podía hacer, como preparar a la gente y a la organización para la llegada de su nuevo líder, y tuve la oportunidad de hacerlo.